Pocos nombres en la industria cinematográfica surcoreana encierran tanto misterio como Choi Woo-hwa. El actor que cautivó al público con su talento natural y su dedicación visceral a sus papeles, vivió tras las cámaras una realidad mucho más oscura y dolorosa que la de cualquier personaje que haya interpretado. Tras su discreta sonrisa y la imagen de un profesional disciplinado, se escondía un hombre en constante conflicto con sus propios demonios, inmerso en presiones, críticas y sacrificios que lo llevaron a un punto de quiebre casi invisible para el público. Muchos lo veían como un símbolo de resiliencia, pero pocos conocían los secretos que guardaba. Las crisis silenciosas, las frustraciones acumuladas, las discusiones familiares y las confesiones que, al salir a la luz, dejaban al público dividido. Choi Woo-hwa fue llamado el eterno actor de reparto, y esta etiqueta, aunque aparentemente inofensiva, lo hirió profundamente, alimentando una espiral de inseguridad y autodestrucción que ni siquiera su éxito tardío pudo sanar. Sus arrebatos en entrevistas, en los que reveló que vendía papas en el metro y se enfrentó a humillaciones para sobrevivir, fueron vistos por algunos en la prensa como carentes de glamour y profesionalismo, convirtiendo su honestidad en munición para críticas crueles. Lo cierto es que, tras los focos y los aplausos, se escondía una historia marcada por conflictos internos, relaciones tensas y decisiones que cambiaron el curso de su vida para siempre. Y hoy, en este video, descubrirás los detalles más oscuros de esta trayectoria, desde sus humildes comienzos hasta el momento en que la fama se convirtió en una carga insoportable. Pero antes de profundizar en esta historia de éxito y sufrimiento, te pido una cosa: suscríbete al canal y dale a me gusta. Esto es esencial para que YouTube siga recomendando nuestros videos y para que sigamos produciendo contenido revelador sobre la vida tras bambalinas de las celebridades. Cuando te suscribes e interactúas, el algoritmo entiende que nuestro trabajo vale la pena, y esto nos ayuda a crecer y a ofrecerte historias aún más completas e impactantes como esta. Si puedes apoyar aún más, haz clic en el botón Super Thanks y contribuye económicamente al canal. Este gesto marca la diferencia y mantiene vivo el proyecto. Pero si no puedes, no hay problema. Simplemente comenta abajo qué te sorprendió más de esta historia, porque tu opinión también es un valioso apoyo para nosotros. Quédate conmigo hasta el final, porque la revelación final sobre el trágico final de Choi Woo-hwa te dejará sin palabras. Choi Woo-hwa nació el 3 de marzo de 1978 en Jeongwangun, una pequeña provincia surcoreana, y aprendió desde pequeño que el mundo no esperaría a nadie, que la vida requería un esfuerzo constante y que nadie vendría a ofrecer oportunidades ya hechas. Hijo de una familia humilde, creció observando de cerca la lucha diaria de sus padres por llevar comida a la mesa, su sudor impregnando cada gesto y esfuerzo. Esto forjó su espíritu resiliente y decidido, pero también despertó en él un sentido de urgencia y un miedo silencioso a nunca ser suficiente, a no poder lograr lo que su ambición y talento exigían. Esta mezcla de perseverancia y ansiedad lo acompañó en cada decisión que tomó a lo largo de su vida. Durante su juventud, necesitado de nuevas oportunidades y un entorno que estimulara su desarrollo personal y artístico, se mudó a Bucheon, donde vivió con su hermana y su cuñado. Fue durante este periodo de desplazamiento que su pasión por el teatro comenzó a florecer. Cada ensayo, cada función escolar y cada contacto con personas relacionadas con las artes despertaba en él una chispa de deseo, la certeza de que allí, en ese mundo de personajes y narrativas, encontraría la manera de expresar su propia existencia y, al mismo tiempo, buscaría ser reconocido. Pero la vida artística, aunque prometedora, resultó lenta e implacable, y el reconocimiento tardó años en llegar. Cada rechazo, cada papel secundario, cada mínima mención en reseñas o créditos le recordaba cruelmente a Choi que la brillantez con la que soñaba siempre estaba fuera de su alcance, siempre esquiva, y este sentimiento de frustración comenzó a arraigarse en su vida diaria. Incluso después de graduarse de la Universidad de Daejeon con un título en cine y teatro, un paso que debería haber simbolizado el comienzo de algo más grande, Choi enfrentó años de batallas silenciosas, en las que su talento era evidente para quienes lo conocían, pero parecía invisible para la industria, y se vio obligado a trabajar en empleos temporales, aceptar pequeños papeles en cortometrajes y largometrajes, muchas veces sin recibir reconocimiento o incluso una compensación acorde a su esfuerzo, noches de insomnio dedicadas a memorizar líneas, ensayar gestos, esperar una llamada telefónica que pudiera cambiar su carrera, mientras la constante sensación de estancamiento transformaba cada día en una lucha silenciosa contra el desánimo y la sensación de ser olvidado. La industria cinematográfica, orientada a rostros más jóvenes, modas pasajeras y estereotipos ya establecidos, parecía ignorarlos sistemáticamente, y cada oportunidad perdida se convertía en un golpe invisible, un recordatorio de que, a pesar de su evidente talento,
Aún no era suficiente para ocupar los papeles destacados que ansiaba, y la idea del fracaso comenzó a rondar sus pensamientos con más intensidad, cada negativa resonando como una campana que repite sin cesar la misma frase. Tal vez no es para mí, tal vez todo el esfuerzo es en vano, tal vez la oportunidad de brillar ha pasado. El actor, que alguna vez albergó sueños grandiosos, de esos que imaginaba mientras ensayaba solo en salas con poca luz, imaginando escenarios abarrotados y cámaras enfocadas, se sintió atrapado entre el deseo incontrolable de brillar y la dura realidad del olvido inminente. Una tensión que moldeó su personalidad y su visión del mundo, haciéndolo a la vez decidido e introspectivo, alguien que seguía luchando incluso cuando la esperanza parecía tenue, alguien que, día tras día, aprendió a lidiar con la frustración, a transformar el sufrimiento en energía creativa y a mantener encendida la llama de su ambición incluso cuando parecía que nadie creía en su potencial. Esa mezcla de dolor, persistencia, esperanza y miedo definió el ascenso tardío de Choi Woo-hwa, la fugaz brillantez que persiguió sin descanso, la sensación de estar siempre al borde de algo más grande, de que cualquier paso en falso podía significar otro año de espera, otro rechazo silencioso, otra oportunidad desperdiciada, y al mismo tiempo, la certeza de que cada reto enfrentado, cada obstáculo superado, cada pequeña victoria en papeles secundarios, cada sonrisa de reconocimiento de colegas y maestros, cada lección aprendida en teatro, cine y vida, era un ladrillo que colocaba en su propia construcción, lenta, difícil y llena de sombras, pero esencial para el hombre y actor en que se convertiría, alguien capaz de transformar el dolor de la espera en intensidad dramática, capaz de hacer del esfuerzo continuo y la lucha silenciosa la base de una carrera que, aunque tardía en el reconocimiento, llevaría consigo la profundidad de las experiencias vividas. Y es precisamente esta tensión entre talento, deseo, frustración y perseverancia la que marca el periodo inicial de su trayectoria, la fase en la que Choi Woo-hwa, todavía joven, aprendió que la brillantez que se busca no siempre se manifiesta de inmediato, sino que la fuerza para continuar, la disciplina, la capacidad de resistir, de reinventarse y de mantener viva la pasión incluso frente a innumerables rechazos, es lo que define a quienes verdaderamente logran convertir los sueños en realidad. Mientras su carrera se estancaba y los papeles importantes aún parecían lejanos, Choi Woo-hwa luchaba por mantener una vida familiar equilibrada, una tarea casi imposible para alguien que vivía entre ensayos, rodajes y la constante incertidumbre de un futuro artístico incierto. Casado y con 2 hijos, cargaba con el peso invisible de cada momento perdido, cada cumpleaños no celebrado, cada reunión escolar a la que no podía asistir, cada risa que solo escuchaba por teléfono. Las largas horas de rodaje y los constantes viajes lo alejaban de lo que más valoraba, y aunque se decía a sí mismo que lo hacía todo por el bien de su familia, en el fondo sabía que el precio de la realización profesional estaba erosionando el equilibrio doméstico que una vez había apreciado. Choi siempre se enorgulleció de ser un hombre de valores, alguien que quería darles a sus hijos la infancia que él mismo no tuvo, rodeado de estabilidad, afecto y seguridad. Pero la industria del entretenimiento no respetaba el tiempo en familia, y entre proyectos, se veía obligado a elegir entre su sueño y su hogar, casi siempre optando por el primero, temiendo que cualquier pausa pudiera significar el olvido. Cada ausencia era una herida que se abría lentamente, una culpa silenciosa que lo acompañaba en las solitarias mañanas de rodaje, mientras revisaba las fotos que su esposa le había enviado en su teléfono, mostrando a sus hijos sonriendo en algún evento al que no pudo asistir. Intentando ocultar su agotamiento y remordimiento, Choi hacía todo lo posible por parecer presente incluso cuando estaba ausente. Hacía videollamadas, contaba historias improvisadas, enviaba pequeños regalos con notas cariñosas y, en sus escasos días libres, se aseguraba de preparar el desayuno, llevar a los niños al parque y hablar largo y tendido con su esposa sobre el futuro, como si esas breves expresiones pudieran compensar los meses de distancia emocional. Sin embargo, el tiempo tiene una forma cruel de exponer las grietas, y comenzaron a surgir pequeñas discusiones, transformando el hogar en un campo silencioso de resentimiento reprimido. La comprensiva y leal esposa creía en el talento de su esposo, pero también se sentía olvidada, abrumada y gradualmente agotada por vivir una vida centrada en un sueño que siempre parecía pospuesto. Había noches en las que esperaba despierta, solo para oír el sonido de las llaves en la puerta, y cuando él entraba, exhausto, no sabía si abrazarlo o confrontarlo por otra cena perdida. El amor aún existía, pero su relación se volvió frágil, sostenida más por la esperanza de días mejores que por la verdadera armonía. Choi, por su parte, intentó negar sus sentimientos, diciéndose a sí mismo que era temporal, que el éxito pronto llegaría y que todo estaría justificado.
Pero en el fondo, sabía que la línea entre la dedicación y el sacrificio extremo era cada vez más difusa, y que la búsqueda del estrellato le estaba pasando factura emocional que quizá nunca se revertiría. En entrevistas posteriores, el actor admitiría, con la voz entrecortada, que uno de sus mayores arrepentimientos fue no haber estado más presente durante la infancia de sus hijos, confesando que, mientras intentaba construir una carrera sólida, se perdió los momentos sencillos que realmente dan sentido a la vida. Dijo que recordaba una ocasión específica en la que su hijo mayor dio una función escolar, y él, atrapado en un set de rodaje a kilómetros de distancia, vio el video días después, con lágrimas en los ojos y un vacío insaciable. Fue en ese momento que se dio cuenta de que la gloria profesional nunca traería la misma calidez que un abrazo familiar. Su esposa, aun entendiendo su amor por el arte, comenzó a sentir que vivía con un hombre dividido, con un esposo que estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente. Las conversaciones nocturnas se volvieron escasas, los silencios más largos, y Choi, aunque intentaba ocultarlo, cargaba con un peso visible, una tristeza que se manifestaba incluso en su postura, en su mirada distante, como si cada risa pública ocultara la culpa privada de alguien que sabía que estaba perdiendo lo que realmente importaba. Intentó compensarlo con regalos y promesas, pero el vacío dejado por la ausencia no podía llenarse con gestos materiales, y el hogar, antes lleno de energía y risas, se convirtió en un espacio donde la añoranza se mezclaba con la rutina. A pesar de esto, Choi nunca dejó de intentarlo, e incluso cuando la tensión parecía irreversible, insistió en planear pequeños viajes familiares, reorganizando su agenda para estar más presente, pero el destino parecía conspirar para mantener viva la distancia entre él y su familia. Cada nuevo proyecto, cada nueva oportunidad laboral, venía acompañado de la misma sensación agridulce, la alegría del reconocimiento y el peso de la renuncia. A medida que sus hijos crecían, comenzaron a comprender que su padre los amaba profundamente, pero también se dieron cuenta de que pertenecía a un mundo que rara vez permitía el descanso. En entrevistas recientes, Choi reveló que atesora las notas que sus hijos le dejaban cuando eran pequeños, mensajes sencillos que decían: «Papá, vuelve pronto o te extrañamos», y confesó que a menudo dormía con estas notas a su lado, como un silencioso recordatorio de por qué seguía luchando. La vida artística de Choi Woo-hwa no solo le trajo logros y un reconocimiento tardío, sino también una carga de críticas constantes, juicios implacables y una serie de malentendidos que marcaron profundamente su trayectoria personal y emocional. Aunque admirado por muchos por la profundidad de sus interpretaciones y la honestidad con la que abordó su profesión, Choi enfrentó desde muy joven el cruel peso de una etiqueta que lo perseguiría durante gran parte de su carrera, la de ser solo un actor secundario. Esta expresión, repetida por la crítica y con eco en foros en línea, fue como una sombra persistente que se cernía sobre cada una de sus obras, minimizando su talento y reduciéndolo a un segundo plano en el imaginario popular. Sabía que el público lo respetaba, pero el reconocimiento que anhelaba, el que lo situaría entre los grandes protagonistas del cine surcoreano, siempre parecía eludirlo. Fue un ciclo doloroso, en el que cada nueva actuación, por muy aclamada que fuera, venía acompañada de la misma sutil observación, que Choi Woo-hwa destacaba al apoyar a los demás actores, pero carecía de la chispa necesaria para ser el centro de la historia. Estas palabras, pronunciadas con aparente neutralidad, actuaron como pequeñas puñaladas silenciosas, filtrándose en su confianza en sí mismo y erosionando lentamente su creencia de que algún día podría romper esa barrera invisible. Intentó que no le afectara, pero había algo cruel en la forma en que se medía el éxito, no por la entrega ni la calidad del trabajo, sino por la visibilidad, el carisma comercial, una apariencia que se ajustara a los estándares de un mercado que a menudo priorizaba la estética sobre la sustancia. En entrevistas, Choi comenzó a expresar opiniones que desafiaban estas normas tácitas del estrellato surcoreano, y su franqueza, aunque sincera e inspiradora, generó incomodidad en un entorno acostumbrado a la formalidad y a una imagen impecable. En una ocasión, durante un programa de televisión, admitió que, en los primeros años de su carrera, vendía patatas asadas en estaciones de metro para sobrevivir y que no le avergonzaba. Esta confesión, hecha con sencillez y naturalidad, generó reacciones encontradas. Por un lado, muchos fans lo aplaudieron por su autenticidad y humildad, considerándolo un ejemplo de perseverancia. Por otro, sectores más selectos de la prensa reaccionaron con desdén, como si tal revelación disminuyera el aura glamurosa que el público esperaba de una celebridad. Para Choi, sin embargo, hablar de sus orígenes fue un acto de liberación. Nunca quiso fingir ser alguien que no era, y siempre creyó que la honestidad era una forma de dignidad. Aún así, la reacción fue intensa.
Y los comentarios en línea rápidamente se dividieron entre elogios y ataques, transformando un simple recuerdo en un debate sobre qué significaba ser merecedor del éxito en el entretenimiento. Con el tiempo, se dio cuenta de que, en una industria construida sobre las apariencias, la sinceridad era casi una forma de rebelión. Su forma de hablar franca y modesta contrastaba con la calculada cortesía de otros actores, convirtiéndolo en blanco de interpretaciones distorsionadas. Algunos periodistas comenzaron a sugerir que era difícil de tratar, otros insinuaron que su postura crítica le impedía acceder a papeles importantes, y los rumores se multiplicaron en los foros, donde cada palabra dicha en las entrevistas era analizada minuciosamente y, a menudo, distorsionada. Algunos lo llamaron desagradecido por criticar sutilmente los estándares de la industria que, después de todo, lo había hecho famoso. Otros lo acusaron de intentar llamar la atención mediante la controversia. Choi, sin embargo, nunca se dejó llevar por el deseo de escándalo. Su incomodidad era genuina, simplemente no podía aceptar que la autenticidad se considerara un defecto. En varias ocasiones, dejó claro que no se consideraba una celebridad tradicional. Solo soy un artista, dijo, alguien que intenta contar historias con veracidad, incluso si eso me cuesta la imagen que esperan de mí. Esta postura le valió tanto respeto como rechazo, creando una dualidad constante. Amado por el público más sensible y artístico, pero observado con reservas por quienes controlaban el mundo de la fama. A medida que su notoriedad crecía, también hacía la presión para comportarse de forma más correcta, evitando comentarios polémicos y manteniendo un tono neutral al abordar los temas más delicados del mundo artístico. Pero Choi nunca fue neutral. Habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentan los actores mayores, sobre la desigualdad de oportunidades y sobre cómo el sistema de celebridades creaba una ilusión de perfección imposible de sostener. Estas declaraciones, aunque hechas con humildad, resultaron incómodas en una industria que prefería el silencio a la verdad. Se convirtió, a ojos de muchos, en un extraño dentro de su propia profesión, alguien que brillaba pero se salía de la norma. Y esta posición ambigua comenzó a pasarle factura. Hubo días en que sintió que su autenticidad se estaba convirtiendo en una carga, que ser demasiado honesto significaba abrir la puerta a malentendidos. La prensa sensacionalista comenzó a especular sobre su temperamento reservado, y cualquier gesto introspectivo se interpretaba como arrogancia. La prensa transformó sus pausas en declaraciones y sus reflexiones en críticas. En cierto momento, tras una entrevista en la que comentó sobre la superficialidad de la fama, una revista publicó que estaba desilusionado con el éxito y que quizás no tenía la estructura emocional para afrontar el estrellato. Choi lo leyó en silencio, con pesar. No era desilusión, era lucidez. Pero los medios rara vez tienen la paciencia para distinguir entre lo uno y lo otro. Sin embargo, lo que más le dolió fue darse cuenta de que el público también podía ser cruel. Comentarios anónimos en redes sociales lo llamaron amargado, pretencioso o un actor de nicho que se cree filósofo. La década de 2010 marcó un punto de inflexión en la carrera de Choi Woo-hwa, un periodo en el que el reconocimiento finalmente comenzó a surgir, pero de una manera curiosamente amarga, como si el éxito hubiera llegado demasiado tarde para sanar las heridas acumuladas durante años de lucha silenciosa. Empezaron a surgir oportunidades, la gente finalmente lo reconoció en la calle, los críticos mencionaron su nombre con respeto y las invitaciones para nuevos proyectos se hicieron más frecuentes, pero nada de esto parecía suficiente para llenar el vacío que se había formado en su interior. El éxito, que había sido un sueño durante tanto tiempo, se reveló como una realidad compleja, con sus propias sombras, y Choi pronto se dio cuenta de que la visibilidad no eliminaba la soledad, solo la hacía más visible. En los periodos de escasez de trabajo, especialmente entre producciones, sentía el peso de la inutilidad, esa amarga sensación de que el mundo podría seguir funcionando perfectamente sin él. Había días en los que despertaba y se preguntaba si realmente tenía un propósito, si todo el esfuerzo, las noches en vela y los sacrificios personales habían valido la pena. Estas fases estuvieron marcadas por un silencio casi sofocante, en el que ni familiares ni amigos pudieron romper el muro que había construido a su alrededor. Fue durante este periodo que comenzaron los ataques de ansiedad, momentos de pérdida de control interno en los que su corazón se aceleraba y sentía falta de aliento, incluso en medio del lujo de los sets y la aparente estabilidad de una carrera consolidada. Las noches se volvieron largas y densas, llenas de pensamientos que no podía quitarse de encima, y el miedo a que todos esos años de esfuerzo hubieran sido en vano lo perseguía como una sombra persistente. Incluso cuando estaba en pantalla, inmerso en personajes intensos y dramas complejos, había una mirada distante en sus ojos, una especie de melancolía que el público podría interpretar como profundidad artística, pero que,
En realidad, era un reflejo de un agotamiento emocional cada vez más profundo. Para ciertos papeles, Choi Woo-hwa se vio obligado a someterse a transformaciones físicas extremas, la más notoria de las cuales ocurrió durante la preparación para la película Proyecto Casa del Lobo, cuando perdió unos 15 kilos en pocas semanas para encarnar la intensidad del personaje. La pérdida de peso fue aplaudida por la crítica, pero el coste personal fue alto. Empezó a experimentar debilidad constante, mareos, cambios repentinos de humor y una inestabilidad emocional que lo dejó al borde del colapso. Las exigencias físicas, combinadas con la presión psicológica de la industria, hicieron que su cuerpo y mente comenzaran a ceder. En entrevistas posteriores, Choi admitió que había días en los que simplemente no podía levantarse de la cama, abrumado por el agotamiento y la duda de si todo tenía sentido. El arte es mi vida, decía, pero a veces siento que también me está matando lentamente. Esta frase, reproducida en innumerables sitios web y revistas, se convirtió en un símbolo de la dualidad que vivía, su pasión por la actuación y el sufrimiento que le causaba. El actor se vio atrapado en un ciclo de esfuerzo y decepción, en el que cada logro parecía traer consigo una nueva exigencia, una nueva expectativa que debía cumplirse, y el brillo momentáneo de la fama se disolvía rápidamente bajo la presión de seguir siendo relevante. Incluso en sus momentos de mayor éxito, Choi sintió el peso de las comparaciones, de las críticas que cuestionaban su capacidad para protagonizar grandes producciones o reinventarse artísticamente. Y aunque el público aplaudía su dedicación, pocos imaginaban el precio que ésta le acarreaba. La ansiedad se había convertido en una constante, y los síntomas comenzaron a manifestarse en detalles sutiles: temblores en las manos antes de entrar al set, respiración agitada entre bastidores, incapacidad para dormir incluso después de agotadoras jornadas de rodaje. Se convirtió, en cierto modo, en rehén de su propia dedicación, esclavo de la necesidad de demostrar que merecía estar donde estaba. Cada nuevo papel venía acompañado de un miedo silencioso, el miedo a que fuera el último, a que la industria volviera a olvidarlo, como tantas veces había sucedido en el pasado. Entre bastidores, sus colegas lo describían como un hombre amable pero introspectivo, alguien que rara vez hablaba de sus sentimientos, pero cuya mirada delataba una profunda tristeza. Hubo momentos en los que consideró dejar la actuación, alejarse de todo y comenzar una vida sencilla, lejos de las cámaras y de las presiones incesantes. Pero el arte era su forma de respirar, y cada vez que intentaba imaginarse en otro camino, el vacío parecía aún mayor. Así continuó, con altibajos, sumergiéndose en personajes que a menudo reflejaban su propio dolor. Los papeles dramáticos se volvieron casi catárticos, y la línea entre el hombre y el personaje se difuminaba cada vez más. El público veía intensidad, pero lo que Choi sentía era desesperación. En una ocasión describió esta sensación, diciendo que actuar era como sumergirse en un océano oscuro, sin saber si resurgiría. Esta metáfora capturaba a la perfección su estado emocional. Con el paso de los años, comenzó a comprender que el trágico final de su trayectoria no sería algo abrupto ni escandaloso, sino una lenta y dolorosa erosión de sus esperanzas. Era como si cada proyecto lo consumiera un poco más, robándole pequeñas partes de sí mismo, hasta que solo quedó un profundo cansancio, un agotamiento que ni siquiera el éxito podía aliviar. Había algo cruel en la forma en que el reconocimiento siempre llegaba acompañado de nuevas heridas. La fama le dio visibilidad, pero también le robó la paz. Los fans esperaban perfección. Los directores exigían dedicación total, los medios exigían declaraciones y posturas, y en medio de todo, él intentaba encontrarse a sí mismo. En sus momentos más oscuros, cuando la ansiedad se apoderaba de él y le era imposible dormir, se refugiaba en largas caminatas nocturnas por las silenciosas calles de Seúl, con gorra y mascarilla para evitar ser reconocido, solo para sentir el aire fresco y recordar que aún era humano, que aún podía respirar fuera de los focos. En estos paseos, según relatos cercanos, reflexionaba sobre el significado de todo, sobre los sacrificios, sobre las personas que amaba y sobre el precio que había pagado para ganarse la vida con su arte. Sabía que a los ojos del público era un ejemplo de perseverancia, pero en su interior albergaba una sensación de agotamiento casi espiritual. Las complicadas relaciones y conflictos internos de Choi Woo-hwa se convirtieron en un reflejo directo de la intensidad con la que vivió cada aspecto de su vida. La misma dedicación casi obsesiva que lo convirtió en un actor admirado también lo alejó de quienes lo rodeaban, creando una distancia emocional que crecía sin que él se diera cuenta. El competitivo entorno de la industria cinematográfica surcoreana era implacable, y Choi sentía el peso de pertenecer a una generación que veía pasar el tiempo mientras surgían nuevas caras con cada temporada.
Vio a colegas más jóvenes alcanzar la fama instantánea, siendo reconocidos por un trabajo que, según él mismo dijo, no requería ni la mitad de la dedicación emocional que él había dedicado a lo largo de su carrera. Este contraste lo corroía poco a poco, y aunque intentaba disimularlo con humildad y profesionalismo, había en su mirada una mezcla de orgullo herido y nostalgia por la época en que creía que el talento por sí solo bastaba para abrirse camino. Entre bastidores, las comparaciones se hicieron inevitables, y Choi lidiaba con un sentimiento de incompetencia que lo perseguía como una sombra constante. Fingía que no le importaba, pero las redes sociales y los comentarios mediáticos eran como espejos que reflejaban la cruel realidad. El mundo del espectáculo rara vez ofrecía segundas oportunidades a quienes no habían nacido para ser el centro de atención. Esta presión alimentó un ciclo de inseguridad y autocrítica que lo volvió cada vez más reservado, casi inaccesible. Sus viejos amigos, quienes lo conocieron antes de que se hiciera famoso, notaron los sutiles cambios en su comportamiento. Choi, antes extrovertido y lleno de humor, se había vuelto introspectivo, midiendo cada palabra y evitando las conversaciones profundas. No confiaba fácilmente y creía que la mayoría de la gente se acercaba a él por interés o curiosidad, no por afecto genuino. Esta desconfianza lo aisló aún más, y aunque era consciente de ello, no sabía cómo escapar de este ciclo de retraimiento. Comenzó a refugiarse en rutinas meticulosas, tratando de encontrar el control como una forma de compensar su caos interior. Su perfeccionismo, antes una virtud profesional, se convirtió en una carga emocional, haciéndole dudar de sí mismo incluso en las pequeñas decisiones. Revisaba escenas repetidamente, buscando una perfección que sabía inalcanzable, y cuando el director lo elogiaba, en lugar de sentir alivio, sentía culpa, como si no hubiera hecho lo suficiente. Este comportamiento empezó a afectar no solo su salud mental, sino también sus relaciones personales, especialmente en casa. Dentro de la familia, sus ausencias se sentían cada vez más. Choi amaba profundamente a su esposa e hijos, pero su amor no era suficiente para llenar el vacío dejado por su ausencia física y emocional. El rodaje lo alejaba durante semanas, a veces meses, y cuando finalmente regresaba, lo recibían con cariño, pero también con la fría discreción de quien se había acostumbrado a vivir sin él. Intentó compensar el tiempo perdido con gestos de cariño y regalos, pero pronto se dio cuenta de que no eran suficientes. Lo que su familia realmente quería era su presencia, y él rara vez podía proporcionársela. Las pequeñas discusiones se hicieron más frecuentes, casi siempre por asuntos triviales, pero con una carga emocional mucho mayor. Su comprensiva pero cansada esposa decía que se estaba convirtiendo en un extraño en su propia casa, y este comentario lo golpeó como un golpe silencioso. Quería ser un padre presente, un esposo dedicado, pero su carrera exigía una dedicación que consumía todo a su alrededor. Incluso en los escasos descansos, su mente no descansaba. Mientras sus hijos jugaban, pensaba en guiones, diálogos, plazos, y el tiempo parecía escabullirse sin que pudiera detenerlo. A veces los miraba y se daba cuenta de cuánto habían crecido sin su presencia constante, y esto lo llenaba de una profunda tristeza, una culpa que lo acompañaba en cada nuevo proyecto. Cada victoria profesional era recibida con una alegría fugaz, pronto reemplazada por la melancolía de darse cuenta de lo que dejaba atrás. En las entrevistas, intentaba mantener un tono optimista, hablando con cariño de su familia y agradeciéndole su apoyo, pero quienes lo conocían íntimamente sabían que estas palabras eran intentos desesperados de convencerse de que aún existía un equilibrio entre ambos mundos. Con el paso del tiempo, esta dualidad entre el éxito y el vacío emocional comenzó a afectar también a su salud. Choi dormía poco, comía de forma irregular y, aunque nunca lo admitió públicamente, sufría ataques de ansiedad e insomnio. El miedo a no estar a la altura de las expectativas lo acompañaba en cada nuevo papel, y vivía en constante alerta, como si en cualquier momento pudiera ser reemplazado, olvidado o superado. La fama, que antes parecía un premio, se convirtió en una prisión dorada. Fue admirado, respetado y elogiado, pero en el fondo sentía que perdía una parte de sí mismo con cada personaje que interpretaba. La línea entre actor y hombre comenzó a difuminarse, y hubo días en que Choi no sabía dónde terminaba el personaje y dónde comenzaba su verdadera identidad. Esta crisis de identidad afectó profundamente su capacidad de conectar.